Hola, mi nombre es Ruth, soy estudiante de educación primaria del segundo siglo de la Escuela Superior Pedagógica Pública Chimbote. En esta oportunidad, en lo que respecta al curso de resolución de problemas matemáticos 2, a cargo de la docente Edith Chaca Alvarado, vamos a hablar de un tema muy importante, nada más ni nada menos que los poliedros, donde abarcaremos qué es o qué son los poliedros. Además, los elementos, la clasificación y por último y no menos importante, las cosas que están a nuestro alrededor, cómo podemos relacionarlo, ¿no? ¿Qué aspectos tienen o qué figuras geométricas tienen? ¿Qué son los poliedros? Si bien es cierto, ya conocemos qué son los poliedros, es una figura tridimensional formada por un número finito de caras planas, que son polígonos. Estas tienen caras, aristas, vértices. Los poliedros no tienen partes curvas, lo que los diferencia de otras formas tridimensionales como los conos o esferas. Continuando con la exposición, los elementos. En primer lugar vamos a ver las caras. Las caras vendrían a ser esta flechita naranja, que son las superficies planas que delimitan el espacio interno del poliedro. Son bidimensionales y son figuras cerradas compuestas por líneas. También pueden decirse que son los polígonos que lo constituyen. Entre ellas suelen distinguirse las bases, que son simplemente las caras sobre las cuales descansa el poliedro. De igual manera seguimos con las aristas. Las aristas son las líneas que componen el cuerpo de un poliedro y en cuyas intersecciones aparecen los vértices. Esta, la que tiene flechita verde, vendrían a ser las aristas. Y los vértices vendría a ser lo que tiene la flechita azul. Los vértices son los ángulos de encuentro entre 3 o más aristas en el cuerpo de un poliedro. No nos olvidemos de la diagonal de un poliedro, que es un elemento también que lo conforma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definirla? Es el segmento que une vértices del poliedro que no pertenecen a una misma cara. No debes confundir los diagonales del poliedro con las caras del mismo. ¿Y cuál es el número de diagonales y de planos diagonales del poliedro anterior? Hay 4 diagonales en el cubo, la mitad del número de sus vértices. Los planos diagonales son los planos que pasan por 4 vértices de la figura, de los cuales solo 2 pertenecen a la misma cara. Hay 6 planos diagonales en el cubo, la mitad de números de sus aristas. Siguiendo con la clasificación. Más allá de darles nombre, según su número de caras, como explicamos al inicio, los poliedros pueden clasificarse según la forma y relación de sus caras, teniendo así la siguiente clasificación. Poliedros regulares. Son aquellos cuyos lados y ángulos son idénticos. Las caras son polígonos regulares, es decir, todas las caras son del mismo tipo y tienen la misma medida. En este ejemplo hemos puesto el tetraedro, que tiene 4 caras. Siguiendo tenemos el hexaedro, que tiene 6 caras. Posterior a ello tenemos el octaedro, que tiene 8 caras. Luego el dodecaedro, que tiene 12 caras. Para finalizar tenemos el icosaedro, que tiene 20 caras. Los poliedros irregulares. Sus caras son polígonos no necesariamente regulares. Pueden tener una combinación de polígonos de diferentes tipos. Un ejemplo también vendría a ser las pirámides. Las pirámides. Acá tenemos una pirámide cuyas partes acá tiene su vértice, su altura, su apotema, su cara lateral y su base. Nos dice que también en las bases pueden tener base cuadrada o triangular, cuyas caras laterales son triángulos. Otro ejemplo que he puesto acá es el prisma triangular y el prisma cuadrangular,
que estos ejemplos nos reflejan que son los poliedros irregulares. Los poliedros convexos. Por otro lado, que un poliedro sea convexo quiere decir que si cogemos dos puntos cualquiera del poliedro, la línea que los une es interna a la figura, o sea, el segmento no sobresale al exterior del poliedro. Los poliedros convexos cumplen que el número de caras más el número de vértices menos el número de aristas es 2. Si pensamos, por ejemplo, en una caja de zapatos, cojamos los puntos que cojamos en este poliedro, si los unimos siempre vamos a trazar un segmento que pasará por detrás de la caja. Los poliedros cóncavos. Para que un poliedro sea cóncavo, significa que si cogemos dos puntos cualquiera del poliedro, podemos encontrar un segmento de recta que sobresalga del poliedro al exterior. Como lo encontramos en la imagen donde está una flechita anaranjada. Además, supongamos que tengamos un poliedro en forma de zigzag en 3 dimensiones. Si uniéramos una de las puntas superiores con la siguiente, estaríamos trazando un segmento que iría por fuera del poliedro y por lo tanto sería cóncavo. La relación con el mundo que nos rodea. Los poliedros son muy comunes en nuestro entorno y se pueden encontrar en diferentes objetos naturales y hechos por el ser humano. Por ende, mostraremos algunos ejemplos en las siguientes diapositivas. Tenemos 3 imágenes que nos hacen tener relación con nuestro tema. En este caso serían los cubos o hexaedros. Tenemos la caja de regalos, el dado y el cubo Rubik. Si bien es cierto, son poliedros porque tienen caras planas y son figuras tridimensionales cerradas. El cubo es un tipo específico de poliedro y este es el motivo por el cual todos comparten las características de poliedro. Algunos cristales de minerales como el diamante pueden formar estructuras que se aproximan a la forma de un octaedro. El cristal, por ejemplo, del diamante se presenta comúnmente en esta forma, debido a la forma en que los átomos de carbono están organizados en la estructura cristalina. Esta está basada en una red cúbica cerrada, es decir, en una estructura cristalina cúbica de cara centrada. Pero cuando se ve de manera idealizada o a escalas más pequeñas, algunas de sus facetas pueden formar la figura de un octaedro. Otros ejemplos de la naturaleza, que serían otros minerales como la espinela, que vendría a ser esta parte rojita, dodecaedro e icosaedro. Ambos poliedros son ejemplos de sólidos platónicos, los cuales tienen simetría y formas regulares. En los juegos de rol como Dungeons and Dragons, estos dados tienen aplicaciones específicas para generar resultados aleatorios y su forma geométrica única los hace interesantes, tanto en términos de jugabilidad como de estética. Las pirámides egipcias, como la Gran Pirámide de Giza, tienen una base cuadrada y caras triangulares. Estas pirámides son ejemplos de pirámides de base cuadrada. Las características que tiene es que su base es cuadrado, las caras son triángulos que se encuentran en el vértice superior. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, tiene una base cuadrada de alrededor de 230 metros de lado y una altura de aproximadamente 143 metros. Estas pirámides fueron construidas por los antiguos egipcios como tumbas para los faraones y eran consideradas como una forma de conectar a los faraones con los dioses, simbolizando la ascensión del faraón al cielo. Los prismas. Acá hemos puesto 2 ejemplos, tenemos a un ladrillo y a una caja de jugo. Tanto el ladrillo como el envase de jugo tienen la forma de un prisma rectangular. ¿Por qué? Porque tienen 2 bases paralelas y congruentes, es decir, rectángulos. Las caras laterales son rectángulos que conectan las bases. En esta forma geométrica, lo que les da su aspecto rectangular y su estructura tridimensional consistente. Gracias.
por su atención. Me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué otros modelos conocen ustedes que tengan figuras de poliedros? ¿Pueden mencionar algunos objetos o estructuras que se parezcan a un poliedro? Los leo en sus comentarios. Muchas gracias.